Entonces, como ustedes pueden recordar que las buenas noticias y las promesas de las buenas noticias están contenidas desde Génesis hasta Revelaciones. Entonces podemos ver que de Génesis a Malaquías están las promesas de las buenas noticias del Todopoderoso. Entonces estábamos continuando con Mateo hasta Revelaciones, que también nos enseñan cómo Yeshua expresó, enseñó, dando a conocer las buenas noticias. Y así terminamos con los apóstoles también. Ellos manejaban las buenas noticias. Entonces tenemos ahora una situación que también les comenté la semana pasada y tiempos anteriores acerca de nuestra escritura. Estamos tan familiarizados con el nombre del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces les compartía y les dije que Génesis no habla de Antiguo Testamento. Ni siquiera Malaquías menciona de un Antiguo Testamento o Salmos. Fue una asignación que se le dio los libros. Fue un personaje llamado Marción que él, de Génesis a Malaquías, resumió como los libros del Antiguo Testamento. Y también les dije que Mateo no encontramos al iniciar Nuevo Testamento. Marcos, Lucas o Revelaciones, no encontramos la palabra que el libro se conozca como Nuevo Testamento. Fue el mismo personaje, Marción, aproximadamente entre el año 150, él dio el nombre a esos libros. Lo hizo con el fin de que los creyentes de habla griega, en todo lo que fue el imperio griego o en el estado griego, se multiplicaban los creyentes de origen gentil. Y por lo tanto, Marción era griego. Y por lo tanto, no le interesaba más al pueblo hebreo o al pueblo judío. No le interesaba la escritura hebrea. Tampoco le interesaba al pueblo de Israel. Llegó a la conclusión de que el pueblo de Israel, en este caso el pueblo judío, fue quien crucificó a Yeshua HaMashiach. Él decía Jesús. Y por lo tanto, en su pensamiento, en la conclusión que él llegó, es que los judíos están reprobados dentro del plan del Eterno. Y solamente los cristianos se mantenían pues cerca del Todopoderoso y cerca con la Escritura. Entonces, si el pueblo de Israel es un pueblo que está fuera del plan del Eterno, por lo tanto, el pueblo tiene que quedarse con su libro, el Antiguo Testamento. En cambio, como el cristianismo estaba creciendo,
Por lo tanto, les correspondía pues tener un libro que es el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Revelaciones. Ahora, en ese tiempo, los cristianos, obispos, lo tildaron, la mayoría de ellos lo tildaron como hereje. No compartían con su pensamiento, no estaban de acuerdo con él. Hicieron todo lo posible en mantener lo más lejos toda su enseñanza, porque la consideraban como una herejía, un error. Pero no fue sino hasta el tiempo de Constantino quien se le dio realce a la postura que él había tenido. Pasaron 150 años después, cuando se dieron la tarea de tener un volumen. Entonces, llegaron a la conclusión que era correcto tener libros todos, desde Génesis hasta Malaquías y de Mateo hasta Apocalipsis. Pero llegaron entonces a tomar la filosofía de Marción y decían, pues, la escritura hebrea que corresponde a Israel, a los judíos, se va a llamar Antiguo Testamento. Y la escritura que inicia con Mateo hasta Apocalipsis se va a conocer como el Nuevo Testamento. Hicieron pues lo posible de tener el volumen, pero siempre respetando la idea de Marción. Esto creó pues una crisis en la vida del cristianismo iniciante de aquel entonces, y que fue poco a poco creciendo con la mentalidad que la escritura está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y esas afirmaciones fueron sosteniéndose entre líderes elocuentes, grandes hombres del estudio de la escritura, pero no hicieron lo posible de revisar la postura que se tenía. Una razón también es que la iglesia institucional estaba controlando todo el volumen de la escritura. Y eso es lo que ocasionó que había temor para avanzar, para analizar, revisar. Así que podemos nosotros hoy en día llegar al punto de decir, bueno, como creyentes pues de la restauración, ¿qué es menester llevar a cabo? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir usando los nombres que se asignan la división del volumen, o al menos seguir un disfraz. Entonces tenemos que retomar la idea de Yeshua HaMashiach. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿cómo miró, cómo consideró Yeshua las escrituras? Torá, profetas y escritos. Así que los libros que resultaron posteriormente ser conocidos como Antiguo Testamento
Yeshua HaMashiach los consideró como Tanaj. Ahora nos queda pues los libros conocidos como el Nuevo Testamento. ¿Cómo debemos nosotros ahora llamar? ¿Cómo llamarlos? Y precisamente hemos estado estudiando desde la semana pasada acerca del contenido de las revelaciones. El Tanaj, empezando con Torah, contiene promesas, buenas noticias del Todopoderoso. De igual manera podemos seguir con los profetas. También contienen las promesas y las buenas noticias de nuestro Abba Celestial. Y llegamos a los escritos. De igual manera, sobresale acerca de las buenas noticias de nuestro Padre Celestial. Ahora, también vimos el cumplimiento de esas promesas. Desde Mateo hasta Revelaciones encontramos que las buenas noticias proclamadas por el Todopoderoso empiezan a hacerse o llevarse a cabo en su cumplimiento. Por eso entonces en esta mañana he titulado el libro de esta manera. Si ustedes ven aquí, dice las Escrituras Kadosh, que es el tema que nos toca. Pero dentro de esas Escrituras Kadosh tenemos Tanaj y Sefarim Besorá, que narran el cumplimiento de las promesas del Eterno. Eso abarca entonces desde Mateo hasta Revelaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, encontrar en este lugar, que es Yeshua el que se hace presente. Mateo está relatando la vida de Yeshua, sus hechos, sus obras. De igual manera podemos ver Lucas, podemos ver Marcos, podemos ver Juan. Contienen pues el relato de la vida de Yeshua, sus palabras, sus enseñanzas, los milagros, las señales, sanidades y todo lo que concierne los hechos de la vida de Yeshua. Podemos entonces decir que son Sefarim. Sefarim es libros en hebreo. Libros, Besorá, de buenas noticias. Ahora, podemos nosotros seguir el libro de los Hechos, los Shaliachim, los enviados, publicando la Besorá, lo mismo que hizo Yeshua HaMashiach, hacían los apóstoles ahora. Empezando desde el libro de Hechos 1, podemos ir 2, 3, 4, llegar hasta el capítulo 8. Nos narra pues la vida de los apóstoles, sus dichos, sus enseñanzas, por la voluntad del Todopoderoso y
encargando a Yeshua HaMashiach a ellos. Así podemos ver entonces que los apóstoles siguieron anunciando las buenas noticias. Ahora, fue agregado posteriormente, conocido como Shaul. Shaul continuó en las regiones de los gentiles. Es decir, si los 12 se quedaron lo que fue el territorio de Judea, empezando desde Jerusalén y todo lo que correspondió a la tierra de Israel, donde Yeshua había transitado. Ese lugar fue ocupado por los 12 apóstoles. Saúl fue llamado para ser enviado fuera de Jerusalén, fuera de la tierra de Israel. Él llevó el mensaje de las buenas noticias hacia la región de los griegos. Y para ese entonces, bajo el Imperio Romano, empezando por Chipre, Pafos, Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Listra, en su primer viaje, anunciando el cumplimiento de las buenas noticias del Todopoderoso. Y prosiguió en el segundo viaje, abarcando otras ciudades, otros estados griegos, y así el tercer viaje. Y tenemos pues que la Escritura nos enseña lo que él estaba compartiendo, ministrando, dando a conocer de la Escritura, dada desde el Tanaj y llevada a cabo bajo el siervo del Eterno, Yeshua HaMashiach. Podemos decir entonces, la Escritura Kadosh es como Torah, Neviim y Ketuvim. Y luego nuestra percepción es Sefarim Besorá, es decir, los libros de las buenas noticias. Eso es lo que podemos encontrar desde Mateo hasta Revelaciones, el cumplimiento de las buenas noticias. Ahora, sin duda hay un pacto que el Eterno hizo en el Tanaj, y sin duda hay una renovación en el pacto dentro de Sefarim Besorá, dentro de los libros de las buenas noticias. Y eso lo vamos a considerar en otro tiempo posterior. Y vamos a ver entonces en qué libro se halla el primer pacto y en qué libro se encuentra la enseñanza del pacto renovado. Pero no podemos llamar todos los libros como pacto renovado, porque es entonces seguir el disfraz de Marción. Y no podemos disfrazar, no podemos decir primer pacto y el pacto renovado. Ahora tenemos algo que aprender dentro de Sefarim Besorá, es decir, los libros de las buenas noticias. Y yo me voy a basar en el versículo 6. Dice: vi otro ángel volando en medio del cielo, que tenía
un libro, Besorá eterno, para proclamarlo a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación, tribu, lengua, que decía a gran voz: temed a Elohim y dadle gloria, pues la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos nosotros a considerar lo primero que encontramos aquí. ¿En qué consiste la esencia de la Besorá? ¿En qué consiste el mensaje que contenía el libro, el Sefer Besorá, el libro de las promesas? ¿En qué consiste? Dice el versículo 7, que decía a gran voz: temed a Dios, temed a Elohim. Entonces la buena noticia que aparece en este libro que posee el ángel es el temor. Temed a Elohim y dadle gloria. Dos cosas. Y luego sigue diciendo: pues la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿A quién se dirigía este mensaje de las buenas noticias? Las buenas noticias, temor, temed al Eterno. ¿A quién? ¿O a quiénes? El mismo versículo dice: sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje del temor es para todas las naciones, para todas las tribus, para toda lengua, para todos los pueblos. El temor del Eterno. Ahora, tenemos que conocer el origen. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué acaso apenas en este momento resultó como una iniciativa del Eterno para decir el ángel: en este momento único, especial, te envío a dar las buenas nuevas del temor? El Eterno había dado a conocer esta enseñanza desde tiempos antiguos. Deuteronomio capítulo 11 versículo 25 dice: nadie podrá resistir ante vosotros. El Eterno vuestro Elohim pondrá el temor y el terror de vosotros sobre la faz de toda la tierra que piséis, tal como os habló a vosotros. La palabra hebrea que aparece para la palabra temor es morá. Temor es morá. ¿Qué significa? Que todas las naciones respetarían al pueblo de Israel. El temor, entonces, es un respeto que las demás naciones no podrían, pues, superar
al poder, a la influencia de Israel. Israel quedaría sobre todas las naciones, en toda la capacidad. Por lo tanto, significa respeto, obediencia. Todas las demás naciones obedecerían, estarían sujetas a Israel. Pero también tenemos que recordar que lo primero que tenía que hacer Israel es obedecer al Todopoderoso, guardando sus mandamientos. Entonces, como un resultado, las naciones respetarían, tendrían temor de respeto a Israel. Número 2, tenemos el libro de Números, capítulo 22. En el versículo 3. Y Moab tuvo gran temor delante del pueblo, porque era muy numeroso, y se aterrorizó Moab a causa de los hijos de Israel. Y aquí aparece la palabra gur en hebreo. La primera palabra vimos morá. Ahora esta segunda palabra hebrea es gur. De igual manera que la influencia de Israel iba a ser tan impactante que todos los reinos, en este caso Moab, quedaría como un pueblo, como una nación, respetando a Israel, y que no sería capaz de hacerle daño, porque el poder de Israel se reflejaba, y precisamente porque el Eterno estaba con Israel. Era un pueblo naciente. El pueblo estaba por entrar a la tierra prometida. Es la segunda generación. Esta segunda generación no había desobedecido como habían hecho sus padres. La primera generación murió en el desierto de Sinaí porque no obedecieron los mandamientos. Tanto ahora vemos que la segunda generación, que no había llegado al colmo de su maldad, de desobedecer al Eterno, entonces estaban próximos a entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, vemos su influencia con los moabitas. Ahora tenemos otra palabra. En el libro de Deuteronomio, regresamos otra vez en el capítulo 7. Y tenemos en el versículo 17 y 18, dice: si dijeres en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré expulsar? No las temas. Recuerda bien lo que el Eterno tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto. No las temas. Bueno, esta palabra tiene su origen en hebreo, es yaré. La palabra yaré, que también significa respeto de obediencia. Así que podemos nosotros mirar el contenido de todo el capítulo 7, donde el Eterno está instruyendo al pueblo para ser introducidos en la tierra prometida. Y cuando ellos vieran
a las naciones poderosas, fuertes, preparadas para combate. Y ellos sin tener instrumentos, sin tener armamentos para hacer frente al enemigo. El Eterno les dice de esta manera: no las temas. Entonces usa la palabra yaré. Te van a respetar a pesar de que no tengas ningún armamento de protección, de seguridad. Como podemos ver, entonces, en esto consiste pues el Evangelio, como dijera Septuaginta. Ahora sabemos que su traducción es Besorá. La Besorá nos enseña las buenas noticias y en este caso, regresando a Revelaciones, presenta al temor del Eterno. ¿Qué es lo que se está difundiendo pues a las naciones? Que respeten al Todopoderoso, que obedezcan la palabra del Todopoderoso. Ese es el primer mensaje que encontramos pues en el libro de Revelaciones, capítulo 14, versículo 6 y 7, en la parte final. Encontramos un ángel dando a conocer Besorá del Todopoderoso. Temed al Eterno, es decir, respetad sus mandamientos y glorificad al Eterno. Amados hermanos, esta es una pequeña introducción que estamos tratando de ir conociendo lo que en realidad contiene Sefarim Besorá, es decir, los libros de las buenas noticias. Aprender que lo primero que se revela desde tiempos antiguos es el temor al Eterno.